Como saben, una de las actividades que más le gusta realizar a nuestro crítico de cine Ramón Bernardo es desplazarse de festival en festival. Es un habitual de Málaga, es un habitual de Valladolid, de San Sebastián, de los premios Goya, en fin, le encanta. Se tiene que pegar sus horitas de trabajo también, porque a los festivales de cine, los críticos de cine van no a pasarlo bien, también a pasarlo bien, pero sobre todo a trabajar. Bueno, pues es que acaba de venir de otro festival de cine, además esta vez desde las Islas Afortunadas. Buenos días, Ramón Bernardo, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo, José Luis, encantado de saludar a todos nuestros espectadores y oyentes. Y ayer lo comentaba, el día del apagón volvía yo, el lunes volvía yo de Las Palmas, del Festival de Cine de Las Palmas, que he estado muy poquito, solo he estado 3 días, haciendo una especie de cata rápida del Festival de Las Palmas. Acudo al festival porque este año me invita al festival asistir, y acudo con mi amigo Ricardo Pablo, que es del podcast Destino Arrakis, que compartimos, la mayoría de los festivales los compartimos. Y bueno, el Festival de Las Palmas es un festival pequeñito, es un festival que bueno, pone muchas películas que ya hemos visto en otros festivales, que ya se han puesto en Locarno, en Gijón, en Sevilla o en la Semici, y también hay películas nuevas y luego que tiene ciclos interesantes. Este año, por ejemplo, el festival estaba dedicado al maestro David Lynch y hemos podido ver, o el público ha podido ver, nosotros solo hemos visitado una de las películas de David Lynch, la de Cabeza Borradora. No sé si conoces tú, José Luis, Cabeza Borradora, que es la primera película que estrenó David Lynch en 1977. Es una película extrañísima, una película en la que hay dos opciones: o te sales de la sala o te estalla la cabeza, ¿no? Y no hay posibilidades de otra tercera alternativa, ¿no? Y entonces este año la volvimos a ver, esta película, que a mí es una película que me atrae mucho, no sé si me gusta o no, no he terminado de tener criterio después de haberla visto unas cuantas veces, y tuvimos la suerte de que acudió al festival Frederick Elmes, que es el director de fotografía de varias películas de David Lynch, de esta, por supuesto, de Cabeza Borradora, pero también de Terciopelo Azul Ajá. o de Corazón Salvaje. ¿Me explico? Vale, Entonces, ya sí lo vamos ubicando más al director los que no somos tan ah, metidos en el cine. claro, claro, claro. Sí, lo que no estabais situados a David Sí, Lynch, pues bueno, pues David Lynch es ese director que hizo la serie Twin Peaks, que todo quien no sí. lo recuerda por Twin Peaks, que una serie que cambió el paradigma de las series en televisión, ¿no? Mm. De pronto se podía hacer series de autor, de calidad, que atraían al gran público y que tenían ese punto enigmático. Todo el mundo, cuando se estrenó Twin Peaks, hablaba de Twin Peaks, ¿no? Sí. Cuando decimos ahora todo el mundo habla de series, no, no, perdona. Ya en los 80 o en los 90, perdón, todo el mundo hablaba de Twin Peaks, ¿no? O sea que, entonces, bueno, acudió Frederick Elmes junto con el crítico de cine King Casas, pues presentaron la película y nos contaron cosas del rodaje, de Terciopelo Azul, Ujú, perdón, de Cabeza Borradora. ujú. Y bueno, pues todo muy interesante. Decir que las sesiones de las películas de David Lynch estaban todas llenas, era imposible encontrar Claro. entradas. El público gran canario responde bien al cine un poco de autor, ¿verdad? Al cine un poco de culto también de David Lynch, y sus proyecciones, pues ya te digo, tenían un éxito absoluto. Entonces, bueno, pues una magnífica ocasión para revisitar a este genio del cine, que contaba Frederick Elmes y King Casas, los que presentaron la película, el crítico King Casas, que, que David Lynch tenía un sentido muy pictórico del cine, ¿no? Y para él hacer una película era pintar un gran fresco, ¿no? Ujú. Por eso sus primeras películas no tienen música, tienen banda sonora, pero no tienen música. Una banda sonora a veces chirriante, de esas de nieve de fondo de cuando se iba la sintonización, que había, Sí, 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 sí. digamos, esta nieve, pues ese fondo ahí, una cosa que entre eso y las imágenes que ves terminas alteradísimo. Por eso digo que te puede reventar la cabeza viendo una película
concretamente viendo Cabeza Borradora de David Lynch. Y bueno, pues él construía sus películas como si fuera eso, una gran pintura, un gran fresco, ¿no? Y que era muy importante lo visual, menos lo argumental y muy importante lo visual. Y eso lo vemos perfectamente en Cabeza Borradora, que es su primera película, que cuando se Ujú. estrenó, pues pues, ¿qué quieres que te diga? En 1977, pues muchos salimos sorprendidos. Luego muchos ya aprendimos el nombre de David Lynch y ya a partir de entonces, cada vez que estrenaba una película íbamos a verla como una forma casi religiosa, ¿no? Eso me ha pasado con varios directores de aquella época, ¿no? Y bueno, pues David Lynch ahí en el Festival de Las Palmas y muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, también asistimos a un coloquio que hubo, lo que se llaman las jornadas sobre el oficio cinematográfico, un coloquio con 4 actores, con Javier Gutiérrez, con Natalie Poza, con Bárbara Eleni y con Carolina Yuste, que nos contaron cosas de su experiencia, de cómo empezaron en esto del cine, de cómo dieron consejos para hacer los castings y tal. Y la verdad es que fue un coloquio que estuvo muy divertido, con mucho público, la sala absolutamente llena además, curiosamente, de un público mayoritariamente femenino. Ya sabes que estas cosas culturales, José Luis, siempre atraen a más mujeres que a hombres, posiblemente porque los hombres se dedican más al fútbol y las mujeres se dedican más a la cultura. Y esto que digo parece una chorrada, pero es que es verdad. O sea, en todas las actividades culturales siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? En el fútbol no, en el fútbol hay más hombres que mujeres. Ujú. Yo que soy muy de cultura y poco de fútbol, ya sabes que yo renegué del fútbol hace años y tal, cuando se convirtió en un gran negocio del que no quería ser cómplice, renegué absolutamente de él y no quiero saber nada de fútbol, pues yo me encuentro feliz cuando voy a actividades culturales que están con las salas llenas de mujeres, vamos, Ujú. ahí estoy en mi ambiente. Bueno, pues este coloquio que hicieron estos 4 actores moderados por un periodista, por Carlos del Amor, que es un periodista de Radio Televisión Española y tal, un hombre dedicado también a este espectro del cine. Pues fue muy interesante, muy curioso. Contaban, por ejemplo, cómo los que son de provincias, pues tuvieron que ir a Madrid, ¿no? Tuvieron que ir a Madrid a buscarse la vida como actores y recuerda a Natalie Poza cuando vio a Javier Gutiérrez con su maletica no de cartón, pero decía que le recordaba a Paco Martínez Soria, ¿no? Diciendo, la ciudad no es para mí, pues algo parecido a Javier Gutiérrez yendo a Madrid a intentar buscarse la vida, ¿no? Ujú. O Carolina Yuste, que nos contaba que ella no quería ser actriz, lo que quería ser era bailarina y que se presentó a una prueba para una escuela de danza y la suspendieron, le pusieron un 2 y entonces buscó una actividad teatral que era teatro gestual y dijo, bueno, pues esto a lo mejor se parece algo a la danza. Y ahí se metió de casualidad y ahora claro, es una actriz brillante, ¿no? Una de las actrices más destacadas del país. O sea que a veces la casualidad, la suerte, y contaba ella cómo la suerte le ha acompañado mucho en su actividad artística, porque cuando se estaba preparando, ya sabes que ella debutó con una película que fue Carmen y Lola, por la que obtuvo el Goya a Mejor Actriz Revelación, tenía un papel secundario dentro de la película, era una película que fue el debut también de su directora, y entonces un amigo suyo escuchó en un bar que estaban haciendo el casting de esta película, ¿no? Y entonces dijo, él se metió en la conversación y dijo, yo tengo una amiga que es una actriz excelente, que es gitana, que es lo que buscáis vosotros, ¿verdad? Y Carolina, y usted no es gitana, o sea, es de Extremadura, pero no es gitana. O sea, que no pasaría nada si lo fuera, pero no lo es. Y entonces claro, le dijo, es estupenda, le enseñó una foto en el Facebook, en el móvil, y entonces, bueno, la invitaron al casting, ella fue al casting, y claro, cuando ya la habían cogido, ya desmintió que fuera gitana y tal. De hecho, hizo una prueba con un grupo de gitanas y le decía a las gitanas, ¿tú de qué familia eres? A ti no te conocemos, ¿tú de qué familia eres? Y tal, le decían. Y bueno, y por eso entró a formar parte del elenco de Carmen y Lola y luego ha seguido con la directora, con Arantxa Echeverría, interviniendo en todas sus películas, haciendo ese tándem actriz-directora
que la ha llevado a ganar el Goya a la mejor interpretación, a ella y a Arantxa Echeverría a ganar el Goya a mejor película. O sea que fíjate cómo va el asunto, ¿no? Y la verdad es que recordar también que, por ejemplo, Natalie Poza y Javier Gutiérrez tenían unos pequeños papeles en Al otro lado de la cama, que es una película que seguro que recuerdas, Sí. porque además de entre otras muchas anécdotas, ya sabes que el grupo de danza de las niñas que sale en la película es de Azuqueca. ¿Me Ah, explico? sí. Sí, 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 Anda, el no lo grupo de sabía. danza. Si ves la película, salen unas niñas bailando de un grupo de danza y estas niñas son del grupo de danza de Azuqueca y se rodó en la Casa de la Cultura. O ¿De sea Azuqueca? que en Azuqueca Ah. de Henares, el otro lado de la cama, que es una de las Pero esta es películas, una película de hace 20 años casi, ¿no? sí, sí, de hace 20 años, correcto, Sí, sí, que sí. se rodó aquí, parte de ella se rodó aquí, es una película que tuvo mucho éxito, fue un taquillazo y que ganó en Málaga el premio a la Biznaga de Oro a Mejor Película y que sirvió para que Málaga subiera en popularidad y la película y el premio le sirvió a la película para que la película destacara y luego fuera un bombazo, ¿no? Pues en esta Ujú. película intervenía en un papel minúsculo, minúsculo, Javier Gutiérrez, que salía unos segunditos en una oficina sin tener diálogo y él contaba en este coloquio dentro de estas jornadas sobre el oficio cinematográfico ahí en Las Palmas de Gran Canaria, que cuando él llegó al set no había hecho nunca cine, él había hecho teatro, pues que fue todo muy hostil, ¿no? Porque, pues claro, él estaba muy nervioso y cuando fue a maquillaje, la maquilladora le echó la bronca por estar sudando y tal y ya se quedó él totalmente trastocado, que no sabía qué hacer en la escena que le tocaba, que nadie le dijo qué hacer, que no, el director ni siquiera se acercó a decir, tienes que hacer esto, tienes nada, y que él hizo ahí un poco lo que pudo y que aquello le pareció como a Fernando Fernán Gómez en Viaje a Ninguna Parte. ¿Te acuerdas cuando dice, esto del cine es una mierda? ¿Te acuerdas? Tal que por cierto, rodada en Guadalajara. Sí. El viaje a otra parte es rodada gran parte en Zaragoza, en Guadalajara, y que aún se reconocen, algunos de los figurantes se reconocen de aquí de Guadalajara, se reconocen en la película, ¿verdad? Bueno, pues él le tuvo ganas de decir eso, ¿no? Y Natalie Poza tenía un pequeñito papel en el otro lado de la cama y a ella pues también decía que nadie le dio instrucciones, nadie le hizo nada y que hay uno de los actores principales se le acercó y le dice, tú construye tu personaje y haz lo que puedas, tú haz lo que puedas, ¿no? Entonces le preguntaban, por ejemplo, qué consejo darían a una persona que se va a presentar a un casting. Y bueno, y el consejo fue unánime, prepáratelo mucho. O sea, el consejo fue prepáratelo mucho. Ensaya delante del espejo, ensaya delante de familiares y amigos, ensaya. Y Javier Gutiérrez decía que un famoso actor, Jack Lemmon, decía que había que leerse el guión 150 veces. Que era la mejor manera de prepararse un papel, era leerse el guión 150 veces. Y él decía que es verdad, había que aprenderse el guión de tal manera que no tuvieras que pensarlo, que te saliera automático, para que dentro de ese automatismo tú crear el personaje. Que no podías estar pensando al mismo tiempo en decir el texto y en crear el personaje. Tenías que saber del texto absolutamente de carrerilla. Y entonces todos coincidían que para prepararse un papel pues hay que estudiar, estudiar y estudiar y preparárselo mucho. O sea, que no vale esto de decir voy ahí, que es algo lo que Dios quiera, ¿no? Ah, Posiblemente, veo que en el Festival de Cine de Palma no solo se han visto películas, sino que se ha hablado mucho de cine y desde el cine. pues es que, mira, es una cosa que hablábamos algunos compañeros críticos de cine que echamos de falta en los festivales, porque en los festivales están las películas y luego las ruedas de prensa. Y las ruedas de prensa generalmente son como campañas promocionales, son promocionales de la película. Promocionales porque muchas veces los periodistas empiezan su pregunta diciendo, me ha gustado mucho tu película, me ha encantado, la película me ha parecido excelente, quería preguntaros, no sé qué. Entonces, al final se convierte en una cosa como promocional. La gente siempre dice, no, el rodaje fue sensacional, nos llevamos estupendo, el director ha sido estupendo, los actores han trabajado fenomenal. Entonces, no captas ahí. Entonces, de hecho, nosotros hemos perdido cierto interés en las ruedas de prensa y vamos menos, ¿no? Y tal, porque no se dicen cosas demasiado interesantes. Entonces, en cambio, sí que
en este encuentro, por ejemplo, que se organizaron aquí en Las Palmas, que es una iniciativa, a mí me parece excelente, pues yo creo que está muy bien porque te da perspectivas diferentes, es en un ámbito que no son profesionales. Me explico que estábamos también algunos críticos de cine, pero había estudiantes de escuelas de cine y había público, ¿no? Y todo el mundo hizo preguntas y tal. Y los actores en este ambiente están relajados, no tienen el compromiso de defender una película y tienen la capacidad de ser sinceros y de hablar y de comunicarse. Yo creo que eso está muy bien, ¿no? Y que este tipo de cuestiones, yo creo que son fructíferas, me explico. Y de hecho, nada, duró esto un par de horas y fue estupendo, nos lo pasamos, yo me lo pasé muy bien, aprendí mucho y sobre todo llegar además un espacio muy amable, con muchos momentos de risa y tal. Por ejemplo, Javier Gutiérrez dijo una cosa muy importante, que en este país, que yo comparto totalmente, en este país posiblemente haya mejores actrices que actores. Y es verdad, en este país hay unos poquitos buenos actores, muy buenos actores, y en cambio hay muchísimas buenas actrices. Y eso es verdad, ¿eh? Pero tradicionalmente, no solamente ahora en esta época de la historia del cine español, sino tradicionalmente ha habido en España muy buenas actrices de cine. Y también decir que esta mesa redonda, este coloquio en el que había 3 actrices y un actor, pues esto hace 20 años hubiera habido 4 actores. O sea, el paradigma este porque el destacamiento, la prioridad que se le da a las actrices ahora no es el que se le daba hace unos años, y yo creo que el cine español en eso ha mejorado, en ese reconocimiento a la labor de las mujeres dentro de la interpretación, ¿no? Ujú. Muy bien, bueno, ¿Qué tal? pues... ¿el qué? ¿Me Que decías? no, ¿qué tal vamos de tiempo? Te Pues preguntaba, ya José Luis. teniendo que terminar, pero no sin antes declarar que es que me encanta, cambiando completamente de tema, ¿no? Pero sin salir del festival, me encanta este cartel que han diseñado con esa referencia a Sergei Eisenstein y al acorazado Potemkin, que después esa escena del Claro, carrito que luego replicara Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness y que yo creo que ha sido sempiternamente replicada en la historia del cine, ¿no? yo creo que está muy bien, primero que lo destaques y tu cultura cinematográfica y tal, Yo, la demuestras claramente. no, no, yo lo Efectivamente, que vosotros me contáis, que ya sabes que yo de cine poquito. claro, efectivamente se proyectó el acorazado Potemkin, se va a proyectar en una versión remasterizada. Y luego también, si te fijas, estas escaleras Sí, son también un poco las dunas de las arenas de las playas sí, sí, sí. Gran Canarias, ¿no? Mm. Y yo creo que eso está bien, un cartel que está bien, un cartel que a mí me gustó, que es simple pero al mismo tiempo Ujú. muy ilustrativo, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y decir que la ceremonia de inauguración la presentó el Gran Wyoming, que estuvo muy simpático, entre otras cosas explicando el cartel, es curioso, explicando el cartel, ¿verdad? Y que luego hubo la intervención de una banda de jazz que tocó temas con fondos de las películas de David Lynch, con la Ujú. pantalla en el fondo, y que estuvo, bueno, pues francamente entretenido, Ujú. ¿no? Y tal. Y la verdad es que yo, claro, he estado muy poquito tiempo, hemos visto entre cortos y películas, yo creo que han sido 16 películas y cortos, hemos visto en total, que no está mal. Fuimos a una sesión de cortos que estuvieron muy bien, de cortos canarios, que muy apreciables, ¿eh? Y luego unas cuantas películas. Por ejemplo, volvimos a recuperar alguna película que ya conocíamos, como Gloria, de John Cassavetes, protagonizada por Gina Rowlands, que es una película icónica del cine, en la que Cassavetes deja un poco de lado su faceta más autoral, más marginal, para intentar hacer un cine más comercial dentro de lo personal también, y compone una película que es icónica en el cine como Gloria, que es de la cual hizo Lumet una versión unos años después con Sharon Stone, bastante penosa y muchísimo peor que la que hizo Cassavetes en su momento, con una Gina Rowlands esplendorosa y con esa relación con ese niño al que tiene que proteger,
que ya le dice al niño, no me caes ni siquiera bien, le dice al niño, ¿no? Pero ella se ve en la obligación de protegerlo y el niño le dice, eres una mujer y no vales nada, le dice, porque el niño escondía, un niño de 8 años escondía un machirulo chicano dentro de su alma, ¿no? Entonces, a pesar de esa mala relación, pues ella lo protege y lo evita que lo mate la mafia, ¿no? Y que es de lo que va a película. Y entonces disfrutamos también viendo esta reposición. A veces en los festivales, pues tienes la oportunidad de ver películas nuevas, pero a veces de ver películas que ya has visto, pero que a lo mejor nunca has visto en pantalla grande o que hace décadas que no has visto en pantalla grande, ¿no? Y eso siempre es una cosa estupenda, ¿no? Muy bien, bueno, pues desde luego siempre lo es, aunque a veces con las reposiciones y con las revisiones de clásicos, pues pasan las cosas que acabo de describir. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo, por esta completísima crónica del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que no te has querido perder, y ya hablamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo. Me puedo despedir, ¿verdad? Por favor. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, aquí en el Radio Guadalajara.